Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien o no la presentación? Sí, se Sí, escucha bien. hola, buenos días. Perfecto, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Oye, vamos a partir a la hora para premiar la puntualidad, ¿no? Y les voy a hablar de un tema que yo creo que va a tomar vuelo bastante más rápido de lo que se pensaba, ¿ah? Y es, digamos, la inyección de célula endotelial en cámara anterior, ¿no? Porque vamos a ver un poco algunas generalidades y en qué está esto hoy día, ¿ah? En el mundo. Y hay países en que ya esto ya se hace regularmente y está aprobado por las instituciones. Japón, por ejemplo, ya lo aprobó y ya es algo comercialmente aceptado y vamos a hablar un poquito de eso, ¿ah? Y yo creo que va a llegar a, digamos, a Estados Unidos probablemente en un año más, un año y medio más, y llegando a Estados Unidos, a Chile probablemente puede llegar esto de aquí a un año y medio, 2 años, ¿no? O sea, esto puede ser bastante más rápido de lo que uno cree cuando son estos procedimientos así como muy, digamos, como de avanzada en tecnología y en, digamos, en oftalmología. Así que yo creo que esto debería entrar más rápido que lo que aparentemente uno podría pronosticar. Por lo tanto, vamos a hablar de la actualización en el tratamiento de la queratopatía angulosa o en las descompensaciones corneales con inyección de células endoteliales en cámara anterior. Ahora, ¿cuántos injertos de córnea se hacen al año aproximadamente en los países más desarrollados donde hay encuestas y donde hay buenas estadísticas? Si uno toma Estados Unidos como referencia, que hay, digamos, una cantidad de donantes más adecuada que en otros países, incluso de europeos, uno podría hacer una extrapolación de que en Chile la necesidad de injertos corneales al año debería ser en el rango de 4.000 por año, aproximadamente. Si fuese así, si fuese 4.000 injertos por año, hoy día en los países desarrollados se hace aproximadamente el DMEC y el DSEC en el 80% de los casos. O sea, el 80% de estos 4.000 injertos deberían hacerse con estas técnicas, ¿no? Y el otro 20% con injertos penetrantes. Ahora, si nosotros vamos a lo que se hace hoy día cuando hay una descompensación endotelial, que es el DMEC y el DSEC, son, como ya les dije, el 80% de la cirugía de las disfunciones endoteliales se hacen con estas dos técnicas. El resultado en general es bastante bueno, es muy bueno. La recuperación de visión es más rápida comparada con digamos, penetrante y con otras técnicas. Y hay menos tasa de rechazo inmunológico. Esto requiere experiencia quirúrgica, hay una curva de aprendizaje que no es menor, y hay complicaciones que digamos, se desprende el injerto parcial o totalmente, y hay fallas también a largo plazo. Y el otro problema que es muy significativo es que hay una relación entre donante y receptor, no uno, o sea, uno tiene que conseguir un paciente que done su córnea para poder, digamos, hacer una de estas cirugías. Y muchas veces estos son donantes pacientes de edad, ¿no? Pacientes que fallecen, digamos, y la familia o la institución donde fallece permite que uno obtenga sus córneas. Son córneas de pacientes de edades avanzadas, ¿ah? Cosa que vamos a ver después en los cultivos de células endoteliales no necesariamente se cumple tanto ese principio del donante de mayor edad. Y por lo tanto, con estas dos técnicas, hay siempre una tendencia a que hay falla de material donante. Ahora, pasando al tema que vamos a hablar hoy día, que es la inyección de células endoteliales cultivadas, hay dos desarrollos que son bastante asimétricos. Hay uno que es el importante, que es el Auron Biotech, que actualmente es de Alcon, y fue este desarrollo con el cual vamos digamos, a avanzar así en la presentación, que se desarrolló en Japón, y tiene ya 10 años de seguimiento, y el procedimiento, como ya les dije, está aprobado en Japón. Desde el año pasado está aprobado y se hace. Y hay otro estudio que es con células
que se imantan y son atraídas hacia el endotelio. También es un cultivo celular que es Gemesel, pero esto está recién en etapa de fase 1. Es un estudio que, digamos, todavía muy incipiente, en avance. Entonces, si uno compara estas dos técnicas, uno puede ponerlo, digamos, al lado izquierdo sería el Aureon Biotech, que es lo que está avanzado, lo que se hace en Japón y que lo ha comprado Alcon, y Mercedes a la derecha. Tenemos que la regulación aprobada hoy día en Japón, ya el año pasado, y está en fase ya prácticamente 2 en Estados Unidos y Canadá. MSL está recién en fase 1 y está buscando financiamiento para la fase 2. En cuanto a tecnología, vamos a hablar eso después más en detalle, pero la diferencia es que el paciente tiene que quedar boca abajo, que es, digamos, la técnica del Aureon Biotech, y tiene que quedar abajo después de la inyección de las células endoteliales, y el otro, el paciente se queda en la posición normal, y es la atracción por imán que hace que se adhieran las células endoteliales al endotelio del paciente. Ahora, es importante también una ventaja a favor de Mercedes, que son 150.000 células, y en el otro caso, en el caso de Biotech, es más de 1 millón de células las que se inyectan en cámara anterior. Ahora, el 50% mejora más de 3 líneas, más o menos a los 6 meses, y el otro tiene otra estadística, pero el 38% más o menos avanza 15 letras del ETDRS. En promedio son más o menos 11 letras. En ambos casos se produce una reducción del grosor corneal, y en cuanto a reducción de la guta, el MSL tiene indicios prometedores iniciales, y el potencial inmunogénico es un poco mejor aparentemente cuando uno inyecta menos células, en el caso de MSL. Pero en ambos casos, digamos, la reacción, el comportamiento inmunogénico es favorable. Y la otra ventaja de MSL podría ser que es más sencillo, dado que el paciente no tiene que ponerse, digamos, en posición de cúbito pro, y en cambio el Aureon, el producto se llama Visnova, se tiene que hacer en un quirófano. ¿En qué consiste la técnica del Aureon? En general se usa un cepillado corneal, un brushing. No hay que sacarla de DCB, no hay que hacer una DCB-torexi, y uno elimina de esa forma las células disfuncionales y evita, ¿no es cierto? No hay un procedimiento más complicado que eso, pero puede requerir un poquito más de entrenamiento, porque en la otra técnica de MSL se inyectan directamente y no se toca la DCB ni el endotelio. No existe ese brushing. La otra cosa importante es que con un donante en ambas terapias se obtienen aproximadamente 1.000, digamos, dosis para operar a 1.000 pacientes de disfunción endotelial. O sea, la relación de 1 a 1.000 con respecto entre el donante y digamos, y el paciente que se opera. Entonces, esto tiene un gran impacto potencial en países con escasez de donantes. Y la infraestructura requerida y la democratización de la cirugía también es digamos, es un avance con esta técnica, esta inyección de células endoteliales. Eso es lo que recién mencionábamos, que hay más o menos 1.000 ojos tratados con un par de donantes, y muchas veces, como son tantas las córneas que se pueden operar, se pueden elegir donantes más jóvenes. Un donante, qué sé yo, de menor edad, se supone que tiene células endoteliales, un potencial de longevidad, digamos, mayor que un paciente que un donante de edad. Y por lo tanto tiene una alta escalabilidad para bancos de tejido y centros quirúrgicos. Y las células se organizan espontáneamente en una capa funcional y se restaura la transparencia corneal sin el injerto tradicional.
Y estas células se cultivan en el laboratorio y son preparadas para ser inyectadas en la cámara anterior del ojo en pacientes con daño endotelial con el fin de regenerar la capa dañada. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Tú tienes un puntero para...? No. En todo caso, se extraen mecánicamente las células endoteliales corneales junto con la membrana de DCM del paciente de la córnea donante y se cultiva de una forma, digamos, no contaminante en el Centro de Procesamiento Celular de la Universidad Médica de Kioto, donde se ha desarrollado esto en Japón, siguiendo un procedimiento operativo bien estándar. Y estas células se cultivan y se recolectan y se suspenden en una solución celular y se suplementa con un inhibidor de la quinasa asociada a RHO, se llama ROCK. Y la propiedad que tiene este tratamiento es que permite que las células endoteliales se adhieran mejor a la superficie posterior de la córnea del paciente operado y sobrevivan y se distribuyan adecuadamente. También esto permite y facilita que se multipliquen para restaurar la función endotelial. Y tiene todo este desarrollo una capacidad de reducir la inflamación y mejorar la recuperación tras la inyección de estas células de este tipo de cultivo. Entonces permite estos inhibidores de la RHO quinasa todas estas características, que se peguen mejor las córneas, que se multipliquen bien y que se adhieran al endotelio después de estar 3 horas en posición de cúbito prona. Entonces se inyecta un volumen de 300 microlitros de suspensión de estas células endoteliales corneales humanas y el paciente, ¿no es cierto?, después de mantenerse en esa posición, queda liberado del procedimiento. Ahora, hay datos actualizados de lo que se ha publicado con respecto a esto, que están en Ophthalmology de mayo de este año. O sea que esto es bien reciente y el autor, digamos, de este estudio y de este desarrollo tecnológico es este japonés, Shigeru Kinoshita, ¿no? que aparece ahí como en primer término en este trabajo. Pero esto es muy reciente, ¿no? De mayo de este año está esta publicación. Y el número total de pacientes es bien interesante porque lleva 10 años de seguimiento, 10 años de seguimiento, y el número de pacientes es 65 en este estudio. Y esto, digamos, tiene pacientes, como vamos a ver a continuación, algunos que tienen 10 años, otros 7 años, pero hasta 10 años es el seguimiento extendido. Y ha sido un estudio observacional prospectivo y habla como contribución importante es que el primer informe que documenta eficacia a 10 años de medicina regenerativa en oftalmología. Y en marzo, las autoridades del año 23 japonesa, que sería como la FDA japonesa, aprobaron el Visnoa, que es el Neltependocel, que es la primera terapia cerebral para queratopatía bulosa en el mundo. Pero este procedimiento consiste en inyectar estas células junto a este inhibidor ROCK en la cámara anterior del ojo. Esto repuebla la capa endotelial y restaura la transparencia corneal con mejoría en grosor y agudeza visual. Y habla que los estudios en fase 1 y 2, tras 24 semanas, el 100% de los ojos tratados recuperaron una densidad endotelial mayor de 500 células por milímetro cuadrado, y en su mayoría mayor de 1000 por milímetro cuadrado. Y el grosor se da con la constancia total de una taquimetría menor de 630 micras y una mejoría visual muy significativa. Y la compañía Aureon Biotech adquirió la tecnología desarrollada por este doctor Kinoshita y la ha escalado para producción comercial y obtuvo la aprobación en Japón con reembolso ya disponible el año pasado. Entonces, las córneas de donantes entre 7 y 29 años son los que más se utilizan, son donantes jóvenes, y se utilizan como material para el subcultivo in vitro. Fueron obtenidas por la organización SightLife, que están en Seattle, y las células endoteliales corneales humanas fueron cultivadas en el Centro de Procesamiento Celular de la Universidad Médica, como ya dijimos, de Kioto.
Entonces, ahí vemos el procedimiento, cómo se inyectan a través de esta inyección de 300 microlitros en cámara anterior, y el paciente se pone en decúbito prono durante 3 horas, previo cepillado del endotelio del paciente y de la DCM para intercambiar las células que están descompensadas, la queratopatía abulosa, y de esa forma se adhieren estas nuevas células y regeneran y reemplazan el endotelio, digamos, dañado. Y acá vemos algunas imágenes. Interesante ver, las 3 de arriba tienen ya 10 años de evolución. Y a pesar de que, ¿no es cierto?, vemos a la izquierda, las paquimetrías son todas córneas muy gruesas, mayores a 700 micras, 600 y tantas micras de paquimetría, son queratopatías bulosas bastante descompensadas, y las 3 de arriba, que tienen 10 años, todavía mantienen una paquimetría aceptable y una transparencia bastante buena. 10 años después, esos 3 casos de arriba son 10 años post cirugía. O sea, el seguimiento es bastante bueno. 10 años es muy, muy largo. Y en general, los pacientes que llevan menos de 10 años de estos 65, del N65 que tiene este estudio, están mejores que los 3 de arriba, digamos, que llevan 10 años. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Pero en general, si uno mira las imágenes, y una buena imagen, ¿no es cierto?, una mala imagen vale más que 1000 buenas palabras, uno ve que se mantiene una transparencia bastante adecuada, y esa transparencia en otros estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Salvador, se ha visto que en Canadá digamos, es reproducible y ha tenido un comportamiento similar en distintas partes en que se ha hecho con una técnica quirúrgica que se ve muy sencilla. Acá vemos cómo está, digamos, 3 parámetros, la densidad de la célula, cómo se modifica poco en el tiempo, pero incluso las que están con menos densidad de células, que son los 3 casos que llevan 10 años, igual vimos las fotografías que mantienen bien la transparencia. Igual las paquimetrías bajan un poco los pacientes entre 9 y 10 años en este estudio, y vemos que los 75 mantienen una paquimetría adecuada, una transparencia adecuada y una visión, que es el tercer gráfico abajo, bastante buena. Y por lo tanto los resultados hablan de que a 24 semanas después del trasplante, de este estudio que se publicó en el Ophthalmology de este año, el éxito general es del 98,5%, y a 5 años del 93%. O sea, a los 2 años es 98% y a 5 años del 93%. La densidad de las células, vemos que, digamos, el 98,5% a los 2 años es bueno, y el 91,8% a los 5 años sigue siendo, digamos, la densidad adecuada, y mayor de 500, o sea, el 91% a 5 años tiene una densidad mayor de 500 células por milímetro cuadrado. Y mayor de 1000 a 5 años es prácticamente el 80%, y a 2 años el 93,8% tiene más de 1000 células por milímetro cuadrado. Y la paquimetría menor de 630 micras, el 83%, tiene a los 2 años una paquimetría menor de 630 micras, y el 85% a 5 años una paquimetría adecuada. Y con visión más o menos parecido, los datos son, digamos, se mantienen. El restablecimiento de la huesa visual, el 92% buena, y el 85,7% es buena a 5 años. Entonces, los resultados son extraordinariamente alentadores, interesantes. Y todas estas publicaciones han salido respecto a estos temas, hay harta bibliografía, y todo esto lo ha llevado el doctor Kinoshita, que es el que lleva el primer caso estudiado, y
digamos, todos estos estudios que han ido, digamos, siguiendo en el tiempo y que han permitido que lo aprueben en Japón el año pasado. Este doctor, con sus colaboradores, ha sido el principal desarrollador de esta tecnología. Y entre el año 2020 y el 2022, el doctor Holland, americano, realizó los primeros tratamientos fuera de Japón en una clínica en San Salvador, ahí está muy de moda hoy día, en la clínica Quesada, con resultados muy notables y en general entre los 65 casos tratados en Japón más los tratados por el doctor Holland, se han visto resultados muy, muy equivalentes. Y por lo tanto hay ensayos en curso en distintos países. En Japón esto ya está aprobado, como ya les dije, entre el 23 y el 24, pero ya comercialmente con todas las, digamos, la aprobación en Japón desde el año pasado. En Estados Unidos y Canadá está en fase 2 y se supone que va a estar aprobado aproximadamente digamos, en Estados Unidos y Canadá dentro de 1 o máximo 2 años más. En la Unión Europea se supone que también va a estar de aquí un par de años, pero están más atrasados paradojalmente que en Estados Unidos. Originalmente en Europa las cosas se aprueban un poquito antes que en Estados Unidos. Acá parece que el doctor Holland y Alcon sacó la ventaja para el desarrollo una vez que ya se desarrolló en Japón para que en Estados Unidos tengan un poquito más de, digamos, de adelanto en la autorización del FDA. Y generalmente estas cosas, una vez que se aprueban en Estados Unidos, en Europa, en Chile tiene un desfase y sería interesante considerar que siendo esto un procedimiento tan prometedor y el potencial, digamos, de 4.000 injertos por año, que uno podría pensar que en Chile, con la rémora que hay, con la dificultad para conseguir tejido, puede ser incluso más inicialmente, porque seguramente en el sistema público y todo, hay muchos más pacientes que ni siquiera están, digamos, en listas de espera. Entonces, el potencial es interesante como para pensar que esto uno debería estar en la pole position en Chile, en la Pasteur, yo hablé con el doctor Contreras, que uno tratara de estar ahí, digamos, cuando esto se apruebe en Estados Unidos, estar, digamos, muy, muy avanzado para conseguir los permisos para que esto se implemente en Chile. Y esa es la presentación, así que se ofrece la palabra. Este es el lago Rupanco, el volcán Osorno, el puntiagudo a la izquierda, miren qué bonita vista, y los colores verdes, y las pistas que son tan gratificantes cuando uno puede aprovecharlas. Así que, ¿qué piensan ustedes de esta tecnología? Increíble lo rápido que va a estar, digamos, desarrollada en Estados Unidos, en que ya está, digamos, autorizada y financiada en Japón por los servicios de salud. O sea, ya podría ir un paciente a operarse a Japón hoy día con esta tecnología. Así que, ¿qué les parece?